Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. El marido se regocijaba al haber dejado a su esposa sin nada. Pero cuando llegó al tribunal, vio a su esposa sonriendo. Ella sabía algo que él ni siquiera había sospechado. Sofía removía pensativamente su café con una cuchara. Hoy no había necesidad de apresurarse al trabajo. Finalmente, había comenzado las esperadas vacaciones. Del Mar llegaría un poco más tarde y se dirigirían directamente al aeropuerto para su maravilloso viaje al mar. Sofía incluso cerró los ojos en placer, anticipando la increíble aventura. Hacía mucho tiempo que no se sentía tan tranquila y feliz, siempre estaba preocupada y ansiosa. Constantemente intentaba complacer a Rosario, quien reaccionaba a todos sus intentos con indiferencia. Sofía se sentía culpable por esto, estaba molesta y leía consejos en línea sobre cómo reavivar el interés de su marido. Pero resultó que el problema no era con ella en absoluto. Por cierto, la amiga de Ernesta lo dijo desde el principio, pero en su estado, Sofía no podía creerlo. Pero Ernesta era una verdadera amiga. Le había demostrado a Sofía quién era realmente el culpable en su hogar. Sofía y Rosario se conocieron cuando ya eran personas bastante maduras y realizadas. En ese momento, ambos se habían graduado de las universidades, ella de la Facultad de Economía y él de la de Ingeniería. Estaban trabajando en sus primeros empleos. Estaban ganando bastante bien, por cierto. Sofía había estado viviendo sola en un apartamento de 2 habitaciones heredado de su abuelo paterno. Sofía no recordaba a este pariente, pero estaba muy agradecida con él por un comienzo tan maravilloso en su vida. Durante la infancia, la familia de Sofía tuvo poco contacto con su abuelo, ya que vivían lejos en el campo, demasiado lejos para visitas frecuentes a la ciudad. Además, a su padre no le gustaba particularmente su padre, había dejado a la familia cuando su único hijo tenía 10 años. Al parecer, había tomado una amante, encontró un buen trabajo en la ciudad, compró un apartamento y casi olvidó a su hijo de su primer matrimonio. En general, el padre de Sofía tenía agravios contra su progenitor, pero aún así dejó el apartamento a su hijo adulto, aunque apenas habían comunicado. Este apartamento resultó ser muy oportuno. Sofía acababa de terminar la escuela y había surgido el tema de postularse a la universidad. La chica era bastante ambiciosa y soñaba con convertirse en economista. Esto significaba que probablemente tendría que mudarse a la ciudad a una residencia estudiantil. Sus padres estaban preocupados. «Sé lo que pasa en esos dormitorios», dijo su madre sacudiendo la cabeza. «No te dejarán estudiar adecuadamente allí». Su padre estuvo débilmente en desacuerdo, pero todos sus argumentos fueron contrarrestados por las ideas de su madre sobre la vida en una residencia estudiantil. Sofía misma estaba un poco asustada por estos cambios. Y entonces, como un regalo del cielo, el apartamento, ¿y qué apartamento? 2 habitaciones, con una buena renovación, ubicado en el centro de la ciudad, a solo un par de paradas de la universidad, ¿qué podría ser mejor? Sus padres la ayudaron a instalarse en el nuevo lugar y luego se fueron, y comenzó una nueva vida para Sofía. Emocionante, a veces desafiante, pero muy, muy interesante. Los estudios ocupaban mucho tiempo y esfuerzo, pero Sofía lo manejaba todo, salía con nuevos amigos, entregaba sus trabajos a tiempo e incluso tenía romances cortos y agradables. Se sentía completamente adulta e independiente. Soñaba con obtener su diploma lo antes posible y comenzar a trabajar para ganar dinero. Para comprar ropa bonita, ir a cafés y restaurantes y viajar. Sus padres, por supuesto, ayudaban financieramente, pero solo era suficiente para lo esencial. Sofía no pedía más, entendiendo que también era difícil para su madre y su padre. Pero soñaba con una vida hermosa. Y finalmente, el esperado diploma estaba en sus manos. Con honores, un detalle importante. Después de todo, estudiar había sido la prioridad de Sofía todos estos años.
La chica pensaba que una joven profesional como ella sería recibida con entusiasmo en todas partes. Pero pronto quedó claro que Sofía estaba equivocada. Llamó a las puertas de varias empresas, dejó su currículum por todas partes, fue a entrevistas y enfrentó rechazo en todas partes. Solo en un lugar Sofía escuchó la verdadera razón de sus fracasos, en lugar del habitual cliché te llamaremos. Verás, no tienes experiencia en absoluto y no tenemos tiempo para entrenarte. Necesitamos a un especialista que ya haya tratado con este tipo de trabajo. Sin embargo, la suerte sonrió a Sofía, finalmente fue contratada en el departamento de ventas. Además, en una empresa bastante grande y prestigiosa. Al principio, la ex estudiante trabajó en los puestos más bajos, pero Sofía trabajó duro y fue notada. Comenzaron las promociones y para cuando conoció a Rosario, ya era asistente del jefe de departamento. También en el trabajo, Sofía conoció a una chica que más tarde se convertiría en su mejor amiga. Ernesta trabajaba en el departamento de recursos humanos y era 2 años mayor que la nueva empleada. Hermosa, segura de sí misma y confiada. Inicialmente tomó a Sofía bajo su ala, y luego las chicas se convirtieron en verdaderas amigas. Era simplemente maravilloso. Sofía no había comprendido antes cuánto necesitaba una amiga como Ernesta. Un día, un joven visitó su oficina. Atractivo, atlético y en forma. Sofía inmediatamente lo notó. Ernesta, por supuesto, lo notó y sonrió de manera misteriosa. ¿Entonces te gusta? Oh, para nada, respondió Sofía algo infantilmente, haciendo que Ernesta sonriera aún más. Es un ingeniero de la fábrica de equipos eléctricos. Tiene algunos asuntos importantes con nuestro gerente, informó Ernesta a su amiga. ¿Quieres que averigüe más sobre él? No, respondió Sofía y se dirigió a su oficina, tenía mucho trabajo que hacer. Aproximadamente media hora después, Sofía fue al dispensador de agua y se encontró con el mismo chico nuevamente. Parecía un poco confundido. Al notar a Sofía, sonrió y se acercó a ella. La chica se quedó congelada. Ahora podía ver mejor al desconocido, y cada vez le gustaba más. Ojos grises, perceptivos, pómulos marcados, una nariz bien formada, labios claramente definidos, cabello ligeramente despeinado. Los músculos tensos visibles bajo su camisa de manga corta indicaban que el joven estaba claramente interesado en los deportes. Más tarde, se descubriría que nadaba los miércoles y sábados. Buenas tardes, el chico sonrió a Sofía. Era una sonrisa increíblemente encantadora que inmediatamente la hizo sentir más cálida. Verás, es mi primera vez aquí y parece que me he perdido. Ni siquiera sé cómo sucedió. De todos modos, necesito encontrar la salida. Sí, tenemos unas catacumbas por aquí. Sofía asintió. Mucha gente se confunde. El arquitecto debe haber tenido una gran imaginación, eso es seguro, Sofía sonrió. No te preocupes, te mostraré el camino de salida. Y así se fueron. Sofía deliberadamente tomó al desconocido por un camino más largo. Disfrutó caminando en su compañía, intercambiando bromas sobre la intrincada arquitectura de la oficina y el clima siempre cambiante. Su acompañante tenía un maravilloso sentido del humor. En general, era fácil y agradable estar con él. Aquí está la salida, dijo Sofía con un toque de regret en su voz. Gracias. Realmente me has salvado, dijo el chico, mirándola directamente a los ojos. Él la miró de una manera especial y a Sofía le gustó mucho su mirada. La hizo sentirse hermosa. Por supuesto, sugirió que se conocieran mejor. Sofía no tuvo muchas dudas de que esto sucedería, era algo natural. Ella le dio gustosamente su nombre e incluso proporcionó el número de teléfono de Rosario. Cuando Sofía regresó a su lugar de trabajo, se sentía como una persona diferente, se sentía animada. Su intuición le decía que se avecinaban grandes cambios en su vida. Rosario parecía ser alguien especial.
Al final de la jornada laboral, la emoción había disminuido un poco. Rosario había tomado su número de teléfono, pero no había llamado ni siquiera enviado un mensaje. Se sentía un poco extraño y decepcionante. «Vamos», exclamó Ernesta, quien, por supuesto, fue informada de la situación de inmediato. El chico puede estar ocupado con asuntos importantes en la ciudad. Y tú aquí, en pánico. Ernesta siempre tenía un efecto calmante en Sofía, y esta vez su aliento ayudó. La chica se recompuso, se enfocó en sus tareas, y luego llegó el mensaje tan esperado: «No puedo dejar de pensar en ti, no puedo trabajar, ¿te importaría si nos encontramos después del trabajo hoy y damos un paseo?» «¿A qué hora terminas?», se oponía Sofía. No, estaba muy a favor. Así que acordaron encontrarse. Tuvo que cancelar sus planes de cine con Ernesta, pero su amiga, por supuesto, no se ofendió. «Ve», sonrió Ernesta. «Ve a buscar tu felicidad. Puedo ver lo ansiosa que estás». Esa noche, Rosario esperaba a Sofía en la entrada. Tenía un coche decente, no uno de lujo extranjero, pero un vehículo sólido de gama media. Fueron al paseo marítimo, por supuesto. El verano estaba en pleno apogeo. En esta época del año, el lugar más hermoso de su ciudad era el paseo marítimo. Siempre parecía una fiesta, gente colorida y alegre, música, el aroma de palomitas y algodón de azúcar, caras felices por todas partes. Los jóvenes se conocían y se relacionaban. Rosario resultó tener la misma edad que Sofía, también se había graduado recientemente de la universidad y ahora trabajaba como ingeniero en la fábrica de equipos eléctricos. Esperaba dirigir un departamento pronto y parecía que todo iba en esa dirección. Rosario vivía con su madre, que también trabajaba en la misma fábrica. El joven no conocía a su padre, lo cual le dijo a Sofía de inmediato. Hablaba de ello con tanta facilidad y naturalidad que Sofía pudo notar que ya se había reconciliado con ello y no sufría en absoluto. Sofía comenzó a gustarle más y más Rosario. Él tomó la iniciativa de inmediato, lo cual le atrajo mucho. Además, Rosario sabía cómo hacer cumplidos que hacían que la cabeza de Sofía diera vueltas. Sus palabras parecían genuinamente sinceras. Esa primera noche, chisporrotearon entre ellos, fue una sensación maravillosa. Se besaron, se tomaron de la mano, revelaron sus secretos el uno al otro y se sintieron increíblemente cercanos desde la primera cita. Probablemente, era la primera relación seria de Sofía. Al principio, Sofía y Rosario salían juntos, y luego, simplemente sucedió de manera natural que él se mudara a su apartamento. Ninguno de los dos quería separarse, ambos soñaban con despertar en los brazos del otro. Una noche pasó allí, luego otra. Gradualmente, las pertenencias, la ropa y los utensilios de Rosario aparecieron en el apartamento de Sofía, lo que la hacía muy feliz. Eventualmente, Sofía sugirió que se mudaran juntos. Después de todo, ya no eran adolescentes que se tomaban de la mano. Eran adultos y tenían derecho a hacerlo. Hubo algunas preocupaciones de que vivir juntos pudiera matar el romance, pero nada de eso sucedió. Por el contrario, se acercaron y se volvieron aún más afectuosos. Para Sofía, no había nada mejor y más agradable que estar en los brazos de Rosario frente al televisor por la noche. Disfrutar del calor, el aroma y la cercanía de su ser querido. Hacer planes juntos se sentía muy familiar. Ernesta estaba feliz por su amiga. Su propia vida personal no iba tan bien, sus relaciones a menudo se desmoronaban rápidamente. Casi siempre se sentía decepcionada con su último pretendiente, pero Ernesta nunca se rendía ni perdía el ánimo. Mirándote a ti y a Rosario, entiendo, yo también podría tener lo mismo, le decía a veces a su amiga. Eres como un modelo para mí y una esperanza. Sofía se sentía complacida al escuchar tales palabras. Pasó el tiempo. Rosario y Sofía continuaron como siempre, nada cambió. Trabajaban, se encontraban con amigos e iban a fiestas.
Intentaban coordinar sus vacaciones para poder viajar juntos. Habían visitado tantos lugares. Viajaron por el país y volaron al extranjero. Ambos disfrutaban descubriendo nuevos lugares y paseando por grandes y bellas ciudades. En la vida cotidiana, todo era más que maravilloso. No había discusiones sobre limpieza o cocina, quien llegaba a casa antes se encargaba de las tareas del hogar. A Rosario no le importaba lavar los pisos o cocinar la cena. De hecho, Sofía pensaba que cocinaba incluso mejor que ella. Lo único que molestaba a Sofía era que Rosario no había propuesto, a pesar de que habían estado viviendo juntos durante casi 3 años. Era algo preocupante. Ella no podía mencionarlo ella misma, se sentía incómoda. Y no quería presionarlo. Solo compartió sus preocupaciones con Ernesta. Ernesta parecía comprensiva pero también confundida. ¿Quién necesita ese sello en el pasaporte? Lo principal es que vivas armoniosamente, todo está bien. ¿Qué más necesitas? Bueno, en realidad, ya quiero tener hijos. Ya es hora. ¿Él sabe eso? Lo sabe, lo discutimos. Pero hablamos de tener hijos como si fuera algo para el futuro lejano. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Si realmente quieres un hijo, háblale de ello. Creo que todo saldrá bien. Sofía hizo exactamente eso, sacó el tema de tener un bebé. Rosario se sorprendió al principio, pero luego su rostro se iluminó con una brillante sonrisa. Sabes, realmente es el momento. Por supuesto, primero necesitamos casarnos. Tomaremos unas vacaciones y luego comenzaremos a planear de inmediato. Todo resultó ser tan fácil y directo. Sofía sintió como si un peso se hubiera levantado de sus hombros y pensó una vez más en lo afortunada que era con Rosario. Todo lo que siguió fue muy hermoso y vibrante. Primero vino la propuesta oficial en un restaurante con los sonidos de un violinista, luego la reunión con los padres de cada uno. La boda fue una celebración hermosa y alegre, con amigos y familiares de ambos novios presentes. Y luego, la luna de miel. Los recién casados pasaron sus vacaciones en un hermoso bungalow en una playa lujosa, zambulléndose en las aguas turquesas directamente desde el porche cada mañana. Fueron 2 semanas absolutamente magníficas. Cuando regresaron a casa, Rosario y Sofía se sorprendieron al descubrir que el sello en el pasaporte no había cambiado nada, continuaron viviendo como antes de la boda. La única diferencia ahora era que oficialmente planeaban tener un bebé. Sin embargo, las cosas con el tener un hijo no estaban saliendo bien. Mes tras mes, Sofía esperaba, tenía esperanzas y se sentía decepcionada. Después de casi 1 año, se hizo evidente que era momento de ver a un médico. Sofía se sometió a un examen completo, que incluyó una corta estadía en el hospital. Muchos procedimientos diagnósticos eran desagradables e incluso dolorosos. Pero Sofía sabía por qué estaba soportando todo esto. En ese momento, el deseo de ser madre era tan fuerte que eclipsaba todos los demás sentimientos y emociones. Los resultados mostraron que Sofía estaba completamente sana. Necesitamos revisar a tu esposo, le dijo el médico a Sofía por enésima vez. Esto debería haberse hecho simultáneamente con tu examen. Las parejas siempre se examinan juntas. Sofía suspiró, Rosario se negaba obstinadamente a someterse a un examen. Insistía en que estaba perfectamente bien y que el problema era de Sofía. Era tan convincente que su esposa le creyó. Pero ahora que estaba claro que ella estaba bien, también era importante revisar a Rosario. Sofía no quería iniciar esta conversación con su esposo, él la encontraba incómoda. Pero, ¿qué podía hacer? ¿Qué pasa ahora? Estoy bien, Rosario desestimó a su esposa por enésima vez. Últimamente, había estado nervioso y tenso. Sofía atribuía esto al hecho de que su esposo había sido promovido en el trabajo y tenía más responsabilidades. Por otro lado, su salario se había reducido. Tiempos difíciles en la fábrica, explicó Rosario. Sofía podía ver que su esposo ya estaba luchando.
No quería quejarse ni preocuparlo más, pero esto era importante. ¿Por qué estás tan seguro de que todo está bien contigo?, dijo Sofía suavemente, tomando la mano de Rosario. Puede que haya un pequeño problema. Muchas cosas se pueden tratar hoy en día, y de forma rápida y sencilla. Así que... No tengo problemas. Rosario estalló, apartando su mano de la de Sofía. Todo está bien conmigo. Podría haber tenido un hijo antes de conocerte. ¿Qué? Sofía se sorprendió. Estaba saliendo con alguien, no planeaba nada serio con ella, pero ella evidentemente sí. Se embarazó intencionadamente y comenzó a exigir que me casara con ella, chantajeándome. Sofía miró a su esposo con los ojos muy abiertos, nunca lo había conocido así. Rosario nunca le había contado esta historia antes. De todos modos, esta chica intentó manipularme, pero yo fui firme. Le dije que no me casaría con ella. Así que, se deshizo del embarazo, y eso fue todo. Rosario hablaba de ello como si fuera algo perfectamente natural. No la amaba, ¿entiendes? Solo nos veíamos ocasionalmente, y ella lo sabía perfectamente. Se embarazó deliberadamente para atraparme, no funcionó, continuó Rosario. Así que, ya ves, estoy perfectamente bien. Si es necesario, continúa con tu examen. ¿Y tú? ¿No necesitas hacerlo? Tengo mucho trabajo en este momento, así que ni siquiera puedo pensar en otra cosa. Sofía entendió, vio que su esposo estaba dedicando mucho tiempo al trabajo. Se quedaba constantemente tarde en la oficina y cada vez viajaba más por trabajo. Aún así, era doloroso escuchar tales palabras. Sí, la historia pasada de Rosario hizo que Sofía viera a su esposo de una manera diferente. Resultó que no siempre había sido dulce y encantador. Hubo una chica a quien Rosario usó y luego obligó a terminar el embarazo, deshaciéndose de su propio hijo. Sí, es una historia desagradable, resumió Ernesta, a quien Sofía le había revelado todo. Pero Rosario es un adulto. Todos tenemos esqueletos en el armario. Yo no. Bueno, tú eres un caso único. Sonrió Ernesta. La mayoría de las personas sí. No importa lo que haya pasado en el pasado. Lo importante es que ahora es un buen hombre de familia, un esposo maravilloso. ¿Verdad? Bueno, sí, respondió Sofía vacilante. Ella pensó en ello. Recientemente, Rosario había prestado poca atención a ella, solo pensando en su trabajo. Sin embargo, Sofía entendía que la carrera de un hombre era muy importante. Así que no te preocupes por eso, concluyó Ernesta. Todos tienen su pasado. Como siempre, hablar con su amiga calmó a Sofía y la puso de buen humor. Continuó buscando la causa de su infertilidad en sí misma. Dietas, ejercicios especiales, meditaciones, Sofía se aferraba a cualquier oportunidad para experimentar la alegría de la maternidad. La compra de un nuevo apartamento le proporcionó una ligera distracción. Rosario y Sofía habían soñado durante mucho tiempo con mudarse a una casa más espaciosa. Planeaban tener más de un hijo, así que necesitaban un espacio más grande. Para comprar un nuevo apartamento de 4 habitaciones, tuvieron que vender el de 2 habitaciones de Sofía y gastar todos sus ahorros en el pago adicional. Al menos evitaron una hipoteca con sus exorbitantes tasas de interés, lo que hizo que la pareja estuviera increíblemente feliz. Renovaron el nuevo lugar. Sofía planeó 2 habitaciones como nurserías, aunque Rosario había sugerido montar un gimnasio y soñaba con su propio estudio. Pero el tan esperado embarazo aún no llegaba. Sofía estaba renuente a aceptar esto. ¿Qué podía hacer? Su desahogo se convirtió en la hija de Ernesta. Su amiga había tenido un bebé de un hombre que la dejó tan pronto como se enteró del embarazo, y ahora ella estaba criando al pequeño sola. Bueno, no sola, por supuesto, contaba con la ayuda de su madre. Sofía las visitaba a menudo, cuidaba al bebé y disfrutaba pasar tiempo con la pequeña Elena. Esperaba que esa felicidad también llegara a ella.
Todo sucederá para ti, sonrió Ernesta. Y será mucho mejor de lo que me pasó a mí. Tu hijo crecerá en una familia completa, con una mamá y un papá amorosos. Sofía apoyó a su amiga. Sentía que Ernesta se culpaba por no tener un padre para su hija. Y Sofía sentía dolor por Ernesta. Pasó el tiempo. ¿Rosario? Continuaba distanciándose. Siempre que podía, intentaba escapar de casa, a menudo sin responder a las preguntas de su esposa. Siempre estaba inmerso en sus propios pensamientos, pegado a su teléfono, insistiendo en que estaba trabajando. Ahora, muchas cosas sobre Sofía irritaban a Rosario. Sus quejas sobre el niño tan deseado pero aún inalcanzable, la sopa demasiado salada, los kilos de más e incluso su deseo de pasar tiempo con un esposo cansado. Y muchas otras cosas. A veces, Sofía sentía que solo su presencia irritaba a Rosario. Ella intentaba, realmente intentaba, ser la esposa perfecta. Compró ropa de hogar bonita que la hacía sentirse atractiva. Cocinaba platos nuevos, ideaba salidas familiares y aprendía a anticipar los deseos de Rosario. Durante ese periodo, Sofía también buscaba en Internet consejos sobre cómo reavivar la pasión y el interés mutuo en su relación. Casi todos los artículos y videos decían que la atmósfera en el hogar era responsabilidad de la mujer. Así que Sofía estaba convencida de que el enfriamiento de su relación era culpa suya. Se había obsesionado demasiado con el niño, prestó poca atención a su esposo y se dejó un poco. Solía ir al gimnasio, ver a la esteticista regularmente y visitar el spa. Ahora era solo casa, trabajo, consultorio médico. ¿Quién se interesaría por una mujer así? También había eventos buenos en su vida. Sofía heredó inesperadamente otro apartamento. Su tío lejano había fallecido. Sofía apenas lo conocía. No, su madre a veces hablaba de su primo Rafael. Inteligente, decidido, pero solitario por naturaleza. Se había mudado a la ciudad, había logrado mucho, pero nunca formó una familia. De vez en cuando, su madre visitaba a su hermano, ayudaba con las tareas domésticas, conversaba y lo entretenía. Pero parecía que Rafael no necesitaba mucha interacción. Su madre siempre se preguntaba por qué Rafael era tan recluso. Le daba pena de una manera fraternal. Luego, el anciano sufrió un infarto, aunque nada parecía presagiar problemas. Los médicos no pudieron salvarlo. La madre de Sofía estaba segura de que el apartamento de Rafael iría a uno de sus pocos amigos. O tal vez tenía un hijo ilegítimo en algún lugar. Pero para su sorpresa, 6 meses después recibió una carta del notario. Rafael había legado el apartamento a su prima. Un apartamento lujoso en una zona prestigiosa, amueblado de manera costosa y elegante con una maravillosa renovación. Su madre no necesitaba tal opulencia. No tenía intención de mudarse del pueblo, donde todo era familiar y reconfortante. Y su padre tampoco estaba entusiasmado con mudarse a la ciudad. Así que los padres dieron el apartamento a su única, querida hija. Claramente lo necesitas más, dijo su madre con alegría. Ahora tú y Rosario vivirán aún mejor. Rosario estaba tan feliz como un niño. Podemos alquilarlo o venderlo. ¡Qué suerte! Sofía no quería hacer nada con el apartamento aún, por ahora solo estaba allí. Pensaría en qué hacer con él más adelante. Lo único que hizo fue cambiar la decoración a su gusto, con una pequeña renovación y muebles nuevos. Todo esto la animó y la distrajo de sus principales problemas. La relación enfriada con su esposo, que solo parecía mostrar interés cuando escuchaba sobre el apartamento, los tratamientos de infertilidad que no daban resultados, Sofía tenía muchos problemas. Estaba especialmente preocupada por Rosario, que se estaba volviendo cada vez más distante, más ajeno y cerrado. Solo discutían cuestiones urgentes últimamente. Por supuesto, Sofía compartió sus preocupaciones con Ernesta, como siempre. Ya no eran colegas, su amiga había encontrado otro trabajo. Había conseguido un puesto mejor remunerado, lo que la tenía emocionada.
Pero aún se comunicaban mucho, ambas lo necesitaban. Esa noche, las amigas estaban en un bar. Rosario había salido de viaje de negocios nuevamente. Se iba con una alegría que intentaba ocultar de su esposa con una expresión de ceño fruncido y una tristeza fingida en los ojos. Pero Sofía lo veía a través y entendía todo, su esposo no podía esperar para irse. ¿Qué me pasa?, preguntó Sofía a su amiga. Me esfuerzo tanto, pero ya no me mira como antes. Y no está interesado en hablar conmigo. Quizás me he convertido en una persona casera obsesionada con la idea de la maternidad. ¿Quién querría a alguien así? ¿Quién podría estar interesado? ¿Interesado? Ernesta levantó las cejas con sorpresa, casi hasta la línea del cabello. ¿Interesado? Solo mira a tu alrededor. Ahora mismo estás interesando a ese joven en la mesa de al lado. ¿Ves cómo te mira? Y el tipo en el bar te ha estado mirando un rato. ¿Realmente no te das cuenta de eso? Sofía miró en la dirección que su amiga señalaba y encontró la mirada de un hombre en el bar que claramente estaba interesado. Y, de hecho, había un joven en la mesa vecina que no podía apartar los ojos de ella. Se sintió bien. Sofía incluso sonrió y se enderezó, todavía podía atraer a miembros del sexo opuesto. Quizás no todo estaba perdido en su relación con Rosario y podría recuperar la chispa anterior. Eres una mujer hermosa, inteligente y exitosa, dijo Ernesta, mirando directamente a los ojos de su amiga. Has hecho y sigues haciendo mucho por tu familia. Así que ni siquiera pienses en culparte a ti misma. ¿Entendido? Sí, pero entonces, ¿qué pasa?, preguntó Sofía, levantando las manos en confusión. Rosario se está volviendo más distante y ni siquiera quiere mirarme. No lo sé, Ernesta desvió la mirada. Ya no sé ni qué pensar. Sabes, Ernesta miró a su amiga con una expresión decidida, casi dura, no quería decir esto, pero podría estar equivocada. ¿Has considerado que Rosario podría tener a otra persona? ¿Qué? Sofía se sorprendió. Ni siquiera había considerado tal pensamiento. Nunca se le había pasado por la mente en absoluto. Bueno, ves, todo esto parece sospechoso, el enfriamiento de la relación, la apatía, los interminables viajes de negocios, los retrasos en el trabajo. ¿Y dices que incluso ha disminuido su salario? Sí, es cierto. Me parece que esto solo significa una cosa. Lamentablemente, Rosario tiene a otra persona. Y está gastando mucho tiempo y dinero en ella. ¿Pero cómo? Así nada más. Es muy simple, cree en mi experiencia. No estoy orgullosa de haber estado en tantas relaciones, pero sabes, he tenido lo mío. Y tengo la sospecha de que Rosario no está siendo honesto contigo. Espero estar equivocada. Perdóname por ser tan directa. Sofía meditó, Ernesta podría tener razón. Rosario se va de viaje de negocios, regresa luciendo feliz y renovado. No suelta su teléfono, incluso lo lleva al baño. Se queda tarde en la oficina, usando el trabajo como excusa, pero ahora hay mucho menos dinero. Sofía nunca había pensado en reprocharle esto a su esposo, su salario era suficiente para una vida cómoda. Pero el hecho es que, ¿cuándo fue la última vez que la tomó de la mano, la abrazó, la besó? Sofía no podía recordar. Incluso los deberes conyugales se habían convertido en eso, deberes. Sofía solo ahora se daba cuenta completamente de esto. Un hombre amoroso, un hombre que realmente ama, no se comportaría así, continuó Ernesta. Antes te miraba de manera diferente, te trataba con ternura y cuidado. Ahora parece que Rosario solo te está usando. Está ganando centavos, esencialmente viviendo de ti en tu propio apartamento. Nuestro apartamento, corrigió Sofía. Sí, pero sabes perfectamente que es principalmente tuyo. Vendiste tu apartamento de 2 habitaciones y compraste este con un suplemento. El suplemento era, más o menos, 50-50. No,
Alrededor de 80-20. ¿Tu 80%? Sí. Bueno, ahí lo tienes, te lo dije, es tu apartamento, para ser completamente honesta. Su contribución es mínima, es tu apartamento. El apartamento es una cosa. ¿De verdad crees que tiene una amante? La palabra le costaba a Sofía pronunciarla. Bueno, ciertamente parece así, Ernesta sacudió la cabeza. Claro, me gustaría estar equivocada, pero... Me pregunto si es posible averiguarlo con certeza, dijo Sofía pensativa. La teoría de su amiga parecía cada vez más plausible para Sofía. Creo que es posible, Ernesta asintió. Si quieres, puedo vigilarlo, pero también necesitaré tu ayuda. Hagámoslo, decidió Sofía. Estoy cansada de vivir en este estado de incertidumbre, quiero saber todo con seguridad. Sofía esperaba que Ernesta le trajera noticias diferentes. Quería escuchar que Rosario realmente estaba dedicando largas horas al trabajo, preocupándose por su futuro juntos. Tal vez incluso se estaba escondiendo de los problemas de esa manera. El hijo que ambos querían no estaba llegando. Pero no, Ernesta le contó una historia diferente. La amiga experimentada tenía razón. Se encontraron en un café, el que solían visitar con frecuencia. Allí habían almorzado cuando ambas trabajaban juntas. Era acogedor, no demasiado concurrido, con una comida excelente. Sofía solía venir aquí con un estado de ánimo diferente. Se sentía casi como en casa, pero no hoy. Mientras esperaba a su amiga, Sofía se movía inquieta en su silla, jugueteaba con el borde de su servilleta y tamborileaba con los dedos sobre la mesa. Raúl, el camarero de toda la vida, incluso le preguntó si todo estaba bien. Sofía sonrió, asintió y trató de recomponerse. Ernesta llegó un poco tarde. Lo siento, Elena estaba muy inquieta. No quería quedarse con la abuela y me demandaba constantemente. Tuve que quedarme y acostarla para que durmiera una siesta. Sofía asintió. No hizo ninguna pregunta, solo miró a su amiga. No te voy a mantener en suspenso, dijo Ernesta, bueno, resulté estar en lo cierto. Tu marido te está engañando. Sofía sintió como si la hubieran golpeado en la cabeza con un saco, su cabeza daba vueltas y todo se desdibujaba ante sus ojos. Aunque estaba preparada para tales noticias, aún así resultaba abrumador. ¿Estás segura? Más segura no podría estar. Ernesta se acercó a su amiga para que pudiera ver las fotos en su teléfono y comenzó a mostrarlas. Ernesta resultó ser una maestra de la fotografía encubierta. Había logrado tomar fotos que no dejaban lugar a dudas. Allí estaban Rosario y una alta y hermosa rubia caminando tomados de la mano por un parque. Se miraban con tal intensidad que era evidente que había pasión entre ellos. Allí estaban la pareja sentada en un restaurante, capturada a través de la pared de vidrio del establecimiento. Rosario sostenía tiernamente la mano de su acompañante y la miraba a los ojos, aparentemente diciendo algo sincero. Luego estaban afuera, y ella se estaba subiendo a su coche mientras él, galantemente, le sostenía la puerta. Pero sin las fotos anteriores, esta imagen podría haber parecido bastante ordinaria. Rosario era generalmente cortés con todos. Ellos están alquilando un apartamento. Lo más probable es que él esté pagando por todo. Está en el centro, en una nueva urbanización. ¿También lo averiguaste? Claro. ¿No me conoces? A veces se queda allí por la noche. Probablemente cuando tiene otro viaje de negocios planeado o una crisis en la oficina. Está pasando cada vez más últimamente. Probablemente. Escucha, sé que es difícil. Pero para no dejar dudas, mira esto. En la pantalla apareció una toma tomada desde la distancia con un zoom máximo. Los contornos estaban borrosos, pero todo era bastante distinguible. En el balcón estaban dos personas, Rosario en un albornoz y su hermosa rubia en un encantador pijama de seda. Por supuesto, no podían imaginar que estaban siendo observados.
Se estaban abrazando, sonriendo. Probablemente hablando de algo muy agradable. En la siguiente toma, Rosario la estaba besando tiernamente. Las lágrimas brotaron en los ojos de Sofía. No, ya había entendido hace tiempo lo que estaba pasando, las fotos anteriores lo habían transmitido bastante claramente. Pero ahora, en esta última imagen, todo era demasiado obvio. Sofía sintió un dolor agudo en algún lugar de su plexo solar. Ernesta entendió los sentimientos de su amiga y guardó el teléfono. ¿Qué pasa? Ya lo sospechabas todo. Ernesta abrazó a Sofía y comenzó a consolarla. Bueno, él te ha sido infiel. Entiendo, es difícil. Yo pasé por algo similar. Sabes, cuando estaba tomando todas esas fotos, quería salir de mi escondite y golpearlo en la cabeza. Fue difícil contenerme. Sofía finalmente sonrió a través de sus lágrimas. Imaginó la escena, Ernesta saliendo de los arbustos o de donde sea que había estado espiando y lanzándose sobre Rosario. Luego agarrando el largo cabello rubio de su amante. Justo como una escena de alguna comedia. Su nombre es Miranda, continuó Ernesta, viendo que su amiga comenzaba a recomponerse. Acaba de graduarse de la universidad, todavía muy joven. Vino a solicitar un empleo y Rosario estaba haciendo la entrevista. Necesitaban un especialista en su departamento. Y, como puedes imaginar, Miranda, la rubia, lo encantó en la reunión. Creo que usó todo su encanto, parpadeando y así. Y él estaba todo oídos. Para ser justos, se le puede entender. Sofía miró a su amiga sorprendida y estaba a punto de comentar eso con dureza. Bueno, ella es una mujer joven y hermosa. Claramente experimentada en asuntos amorosos. Y tu Rosario es infiel por naturaleza, así que no pudo resistirse. ¿Cómo te enteraste de cómo se conocieron? Preguntó Sofía. Su amiga a veces la sorprendía profundamente. Tengo una amiga en la empresa de Rosario, una secretaria. Así que le pregunté, bastante casualmente. Ella terminó soltando mucha información. Esma es el tipo de persona que ve todo, escucha todo y nota todo. Se dio cuenta de lo que estaba pasando antes que nadie. Entonces, ¿otros en su trabajo saben de esta relación? Bueno, al menos sospechan. Sabes, es difícil ocultar tales cosas. La locuaz Esma le contó a Ernesta mucho. Sobre los viajes de negocios de Rosario que coincidían con las vacaciones no pagadas de Miranda, sus abrazos en los pasillos, sus bailes en la fiesta corporativa y las miradas apasionadas y adoradoras. Tal vez no todos lo notaron, pero la informante Ernesta era naturalmente curiosa y observadora, lo vio todo. Y estaba más que feliz de compartir la información con su conocida. No solo con ella, aparentemente. Los rumores seguramente estaban circulando entre los colegas. Entonces, Sofía, esa es la historia, concluyó Ernesta, mirando a su amiga con evidente pesar. Sofía tomó una respiración profunda, conteniendo las lágrimas que se acumulaban en sus ojos. Lloraría más tarde, no allí. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Sofía estaba realmente confundida. Eso depende de ti, Ernesta sacudió la cabeza. Yo no lo perdonaría, pero tú, no sé. Apoyaré cualquier decisión que tomes. No puedo estar con él ahora. Lo entiendo. Ernesta llevó a Sofía a casa en su coche, el coche de Sofía estaba en el taller. Las amigas se despidieron en la entrada, y Sofía se quedó sola con sus pensamientos, pesados, ansiosos y contradictorios. Pensó y reflexionó, ¿qué hacer? No podía llegar a ninguna conclusión. A veces quería armar un escándalo, luego pensaba que sería mejor quedarse en silencio, soportar. Esperar hasta que Miranda se fuera por su cuenta para poder vivir en paz como antes. Aunque estaba claro que las cosas nunca volverían a ser como antes. Sofía amaba a Rosario, lo consideraba su persona más cercana, casi como familia. Parecía que tenían un largo futuro por delante, lleno de eventos felices y alegres.
Habían planeado ahorrar para una casa junto al mar y mudarse allí más tarde. Pensaban que en la jubilación criarían animales domésticos, algo que a ambos les interesaba mucho. A veces hablaban de cómo sus hijos llevarían a sus nietos a la mini granja junto al mar en verano. O tal vez los niños se establecerían cerca. Hijos, nietos, una vejez cómoda lado a lado. Y ahora todo eso se estaba desmoronando, rompiéndose, evaporándose porque Rosario tenía a esta Miranda, a quien miraba con tanta admiración y sostenía tan tiernamente por la cintura delgada. Para no perder la cabeza, Sofía tuvo que tomar un sedante. Ayudó un poco, pero su corazón seguía latiendo desbocado. Era tan difícil sentirse engañada y traicionada. Sofía estaba acostada en la cama cuando su esposo llegó. Abrió la puerta con su llave, ya era tarde. Pero a menudo se quedaba fuera hasta tarde, supuestamente en el trabajo, y ahora Sofía sabía por qué. Las imágenes del teléfono de Ernesta seguían vívidas en su mente. Rosario probablemente pensaba que Sofía estaba dormida porque se movía deliberadamente en silencio y con cuidado. Preparó una cama para él en la sala, lo que ahora hacía tan a menudo. Se tumbó, encendió la televisión a un volumen muy bajo y se sirvió una copa de algo, probablemente vino. Sofía se levantó y caminó decididamente hacia la sala. No podía quedarse en silencio. Necesitaba aclarar todo de inmediato. «Oh, ¿no estás dormida?» Rosario le sonrió en la tenue luz de la sala. La única luz provenía de la pantalla parpadeante de la televisión, que estaba mostrando algún programa de noticias. Es difícil dormir con pensamientos como estos en la cabeza. ¿Todavía estás preocupada por el niño?, Rosario preguntó indiferente. Ya no estaba mirando a su esposa, sino que fijaba su mirada en la pantalla de la televisión. Pero las siguientes palabras de Sofía hicieron que desviara la vista del programa. «Miranda, ¿no le importa que salgas tan temprano?». Los ojos de Rosario se abrieron en sorpresa. Claramente no esperaba escuchar eso. Incluso en la tenue luz, era evidente que sus mejillas se estaban sonrojando. Sofía continuó, con la voz teñida de indignación y desesperación. A veces, incluso elevaba la voz. «¿Cómo pudiste? Confié tanto en ti. Pensé que teníamos sentimientos reales. Planeamos tantas cosas juntos. ¿Y ahora qué pasa con todo eso?». «Es tu culpa», dijo Rosario, mirando a su esposa con odio. Sofía no esperaba este giro de los acontecimientos. Pensaba que su esposo al menos se vería culpable, pero en cambio, la estaba culpando a ella. Era simplemente inimaginable. «¿Qué? Eso». Rosario la interrumpió bruscamente. «Mira en lo que te has convertido. Obsesionada con tu tratamiento, corriendo de hospital en hospital, pensando solo en el niño. ¿Y yo? Un hombre necesita atención, amor, cuidado. He pasado a ser secundario para ti, solo un medio para alcanzar tu objetivo, que es el niño. Pero tú también querías esto. No, tú decidiste eso, y yo no me opuse. Porque era inútil. Nuestra vida me venía bien tal como estaba». Sofía miró a su esposo con asombro. Imaginaba su vida completamente diferente. Hizo todo lo posible para tener un hijo. ¿Y Rosario? Parecía que no le importaba mucho. «Imagina, incluso me sentía culpable por no poder darte un hijo. O una hija. Es porque eres egoísta y solo piensas en ti misma. Crees que si tú deseas un hijo con tantas ganas, entonces los demás también deberían sentir lo mismo. Pero no es así. No te importaron mis sentimientos, pensamientos ni deseos». Por un momento, Sofía incluso sintió lástima por su esposo. Consideró que tal vez ella había actuado mal. Pero luego apartó esos pensamientos. No podía ceder. Rosario estaba tratando de hacerla al chivo expiatorio, pero él era quien había sido infiel. «Quiero el divorcio», dijo Sofía con firmeza, y en ese instante se dio cuenta de que era cierto. Sí, sería difícil,
Habían estado juntos tantos años. Pero no había otra forma. Sofía nunca podría perdonar ni a Miranda, la rubia, ni las acusaciones dirigidas hacia ella. Pero espera, no actúes impulsivamente, Rosario de repente pareció ansioso. Es solo una crisis temporal en nuestra relación, estas cosas pasan. Todo se resolverá. ¿Cómo? Sofía realmente no entendía lo que su todavía esposo quería decir. ¿Cómo se puede arreglar? No se puede volver el tiempo atrás. Bueno, le pasa a los hombres, le pasa a todo el mundo. A veces solo necesitas un desahogo. No te apresures a divorciarte todavía. Sofía vio que Rosario estaba asustado, empezó a titubear y de inmediato cambió su tono. Por alguna razón, no quería el divorcio en absoluto. ¿Por qué deberíamos andar dividiendo la propiedad? Ah, eso es. Sofía se dio cuenta de por qué Rosario estaba tan agitado. Tenía miedo de perder el apartamento, que, en realidad, pertenecía a Sofía. Ella lo había comprado, y Rosario había invertido mínimamente, y él lo sabía perfectamente. Te pagaré tu parte del apartamento, alrededor del 20%, no te preocupes. Los ojos de Rosario se abrieron una vez más esa noche, y una mueca desagradable apareció en su rostro. Espera un momento, no apresures las cosas. No puedo quedarme en el mismo territorio que tú, lo siento, dijo Sofía. De inmediato se reprendió mentalmente por decir lo siento, porque se estaba disculpando. Sé que tienes a dónde ir. Miranda te recibirá gustosamente en el apartamento que estás alquilando para ella. ¿Qué tonterías estás? Vete. La voz de Sofía tembló de tensión nuevamente. Vete, por favor. No quiero verte ni oírte más. Me has estado engañando todo este tiempo. Es doloroso y muy repugnante. Vete. Rosario no discutió, lo que Sofía agradeció mucho. Empacó sus cosas en una mochila, tomó su computadora portátil de trabajo y se fue, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Como comentario final, dijo que definitivamente hablarían una vez que Sofía se calmara. Discutirían todo como adultos. Sofía estaba sentada en el mismo café donde ella y Ernesta solían encontrarse. Habían pedido capuchinos y pasteles de chocolate. Ambas intentaron ceñirse a sus dietas, pero esta era una ocasión especial, necesitaban endulzar la conversación. Nos encontramos en un café cerca de mi trabajo, Sofía le contó a su amiga los detalles de la reunión con Rosario. Él estaba tan... Trató de evadirlo. Dijo que fue un error, un momento de debilidad, perdonable para los hombres. ¿Y tú? Naturalmente, fui tajante. Para mí, es traición y engaño. ¿Cómo puedes seguir viviendo y construyendo un futuro con alguien así? Exactamente, aprobó Ernesta. No te encontraste en un basurero. ¿Qué pasó después? Bueno, trató de culparme de nuevo. Dijo que no le prestaba atención, que estaba absorta en mis propios pensamientos y preocupaciones. Lo esperaba, así que estaba preparada para eso. ¿Y luego? Luego me habló de esta Miranda. Aunque, sinceramente, no estaba interesada en los detalles en absoluto. Según Rosario, la hermosa rubia entró en su vida justo cuando se sentía perdido y solo. Tenía mucho trabajo acumulado, y su jefe estaba constantemente insatisfecho con cómo Rosario manejaba sus deberes. ¿Cómo se suponía que iba a manejar todo eso solo? En casa, la atmósfera tampoco era agradable. Sofía estaba obsesionada con su idea de convertirse en madre. Rosario no entendía su fervor. Claro, tener un hijo está bien. Pero si no está sucediendo, ¿por qué molestarse tanto? Si no sale, no sale. Pensándolo bien, los hijos vienen con muchos problemas. Cuando son pequeños, noches sin dormir, pañales, supervisión constante. Luego la escuela, las actividades extracurriculares y el entretenimiento. Es dinero, tiempo y nervios adicionales.
Rosario probablemente no quería convertirse en padre con tanto fervor. Pero para Sofía, parecía haberse convertido en el objetivo principal de su vida. Rosario no reconocía a su esposa. La chica alegre, desenfadada y aguda se había convertido en alguien completamente diferente. Siempre triste, insatisfecha y reacia a hablar de cualquier cosa que no fueran sus pruebas. Incluso trató de arrastrar a Rosario a todo eso, exámenes, tratamientos. Pero él había rechazado firmemente, odió los hospitales desde la infancia. Y estaba bien en este aspecto. Casi lo habían convertido en padre contra su voluntad. Bueno, al menos eso se evitó. En general, Rosario no estaba en el mejor estado de ánimo. Y luego ella apareció. Hermosa, con ojos brillantes, lista para aventuras. Miranda llegó a Rosario para una entrevista y chispearon de inmediato. Rosario entendió perfectamente, la chica intentaba encantarlo. Quizás quería que la contratara. Quizás esperaba comenzar un romance con alguien que pudiera llevarla a restaurantes y comprarle regalos. Quizás ambos jugaron un papel. A Rosario no le importaba. Se dio cuenta de que Miranda lo ayudaría a reavivar las cosas. Sentirse joven y vivo de nuevo. Al principio, era verdad, todo se sentía más agudo a su alrededor. Rosario incluso pensó que era feliz. Luego, su relación evolucionó hacia algo más serio. Esto lo asustó un poco, pero aún así era tentador. Rosario alquiló un apartamento para Miranda, su salario lo permitía. Y él y Sofía tenían ahorros conjuntos, una suma de dinero estaba en el banco para días de lluvia. Rosario gastó ese dinero para complacer a Miranda. Viajaron mucho, a la chica le encantaban las playas hermosas, los mares y océanos cálidos. Y los trajes de baño le quedaban estupendos. Rosario usó los viajes de negocios como cobertura, y Sofía le creyó. Y en general, parecía que a ella no le importaba. La mujer estaba enfocada en su tratamiento, buscando nuevos métodos, consultando varios doctores. En general, llevaba una vida completamente poco interesante para Rosario. Miranda, ella me encantó por completo. La dejaré, volveré contigo. Empezaremos de nuevo. Definitivamente seremos padres, lo prometo. Haré todo para lograrlo. Ahora entiendo lo equivocado que estaba. Sofía encontraba difícil recordar esa conversación con su esposo. Rosario inicialmente parecía patético, luego temperamental e irritable. Finalmente, parecía completamente peligroso. Comenzó a amenazarme, Sofía sonrió. ¿Cómo así? Ernesta se sorprendió. Bueno, al principio dijo que no me dejaría ir, que no podía vivir sin mí. ¿Qué? Ernesta resopló. Espero que no hayas creído eso. No, por supuesto que no. Pero luego las amenazas tomaron un tono diferente. La conversación se desvió hacia la división de los bienes. Por razones obvias, Sofía esperaba convertirse en la propietaria del apartamento, que en esencia había sido comprado con su dinero. Te daré tu parte, dijo, mirando a su esposo, que había dejado de pretender ser el hombre desconcertado y enamorado. Ahora estaba claro, la discusión trataba de lo que más le importaba. Ambos sabemos de quién es el dinero que compró nuestro apartamento, así que es justo. En ese momento, el rostro de Rosario cambió. Ya no había ningún indicio de sentimientos profundos y fuertes hacia Sofía. En cambio, sus ojos brillaban con malicia. Estás equivocada, dijo Rosario. Según la ley, todos los bienes propiedad de los cónyuges se dividen equitativamente. El apartamento, la cuenta bancaria, nuestros autos. Así que ni siquiera lo esperes. Contrataré abogados que se asegurarán de que no recibas nada. Por cierto, ese apartamento que heredaste recientemente de tu tío también se considera propiedad conjunta, ya que lo adquiriste mientras estabas casada. Sofía miró a su esposo en shock, no esperaba esto. ¡Qué sinvergüenza!, exclamó Ernesta.
Ojalá hubiera estado allí, lo hubiera confrontado sin duda. Sofía miró a su amiga y se dio cuenta de que Ernesta realmente podría haberlo hecho. Necesitas un abogado, un especialista experimentado en estos asuntos, dijo Ernesta. Creo que conozco a alguien que cumple con el perfil. El proceso de divorcio fue largo y difícil. Rosario, por razones obvias, no quería perder sus activos. Después de todo, tenía una amante joven que lo valoraba solo por su dinero, y lo entendía perfectamente. Sin el dinero, Miranda no se quedaría. ¿Quién se interesaría en él entonces? Rosario luchó por el apartamento y el dinero como un halcón. Encontró algunos abogados astutos, pero incluso ellos no pudieron hacer nada. Según la ley, el apartamento debía dividirse en partes iguales, pero los autos, ambos autos, comprados con sus ahorros conjuntos, fueron para Rosario. Bueno, ¿para Rosario? Oficialmente, estaban a nombre de su madre. Así que, técnicamente, eran suyos. El hombre había arreglado la compra de los vehículos él mismo. Sofía confiaba plenamente en su esposo, así que no prestó atención a quien estaba listado como el propietario de los autos. Rosario no lo había hecho intencionalmente, había un descuento significativo para jubilados en el concesionario, así que decidió ahorrar dinero, registró las compras a nombre de su madre. Ahora resultó que esto jugaba a su favor. Sofía también contrató a un abogado, como recomendó Ernesta. Era un abogado joven con un rostro imperturbable, Delmar Rivera. Serio, seguro de sí mismo y muy justo. Al principio, Delmar parecía distante y frío para Sofía. Pero a medida que lo conocía mejor, se dio cuenta de que era una persona muy amable y valiente. Era solo su forma de comunicarse con los clientes, algo distante. Delmar logró demostrar en el tribunal que la contribución de Sofía a la compra del apartamento familiar fue la mayor. Ella había guardado algunos recibos y contratos. Sofía no había guardado todo eso intencionalmente, solo había metido los papeles en sus documentos, pensando que los tiraría más tarde. Y ahora, le fueron útiles. Al final, Delmar logró lo que parecía imposible, el apartamento se dividió en una proporción de 20-80, como Sofía había esperado. Los autos, sin embargo, fueron para Rosario. Pero Rosario se enfrentó a otra sorpresa desagradable en el tribunal. Resultó que el apartamento del tío Rafael, que Sofía había heredado y del cual Rosario esperaba reclamar la mitad, estaba registrado a nombre de la madre de Sofía. Así que Rosario tampoco tenía ningún derecho allí. Deberías haber visto sus ojos cuando el juez anunció esta información. Sofía saboreó el momento. Había decidido no decepcionar a su casi exmarido antes, pero ahora disfrutaba viendo su reacción. Ni siquiera se sentía apenada por él, se lo había buscado. En cuanto al dinero en la cuenta conjunta, se dividió equitativamente, lo que ni siquiera Delmar pudo cambiar. No era realmente justo. Después de todo, Rosario había estado retirando grandes cantidades de la cuenta conjunta para regalos a Miranda, el alquiler de su apartamento y sus viajes conjuntos. Pero, ¿qué se podía hacer ahora? Sofía estaba realmente satisfecha con el trabajo de Delmar y consideraba las pequeñas pérdidas un precio que valía la pena pagar para deshacerse de Rosario. Rosario y Sofía se divorciaron. Cada uno obtuvo lo que merecía. Durante el caso, Sofía y Delmar se comunicaron mucho. Él no dio señales de sus sentimientos. Por el contrario, permaneció distante y parecía cerrado. Solo hablaba de temas profesionales. Sofía se sintió un poco herida, le gustaba Delmar. Intentó atraer su atención, utilizó sus encantos femeninos, en vano. Finalmente, Sofía pensó que debía estar involucrado con otra persona y se sintió un poco tonta. Se avergonzaba de su comportamiento. Pero luego, después de que terminó la última reunión, Delmar se acercó a ella. Sonrió un poco tímidamente, la felicitó por la victoria y me invitó a cenar en un restaurante para celebrar la exitosa conclusión del caso.
Sofía compartió emocionada con Ernesta. Por supuesto, acepté. Hablamos mucho esa noche y Del Mar era completamente diferente. Hizo bromas, habló de sí mismo, me hizo preguntas. Estaba interesado en todo sobre mí. Ya sabía mucho, por supuesto, como abogado, pero ahora quería saber más, qué flores me gustan, cómo disfruto pasar mi tiempo y así sucesivamente. Resultó que a él también le gustaba mucho. ¿Cómo no te diste cuenta de eso?, se preguntó Ernesta. Ya no estás en la escuela. Bueno, Del Mar dijo que habría sido poco profesional y podría haber puesto en peligro el caso si hubiera mostrado sus sentimientos antes. Por eso ocultó sus sentimientos, ¿puedes creerlo? Sofía se sentía verdaderamente feliz. Se había hecho justicia. Además, el destino le había dado un regalo tan maravilloso, reuniéndola con un hombre increíble, inteligente, cariñoso y sincero. Con él, Sofía se sentía amada. Hace solo un par de meses, ni siquiera podía haber soñado con algo así. Pensó que nunca podría volver a confiar en nadie. Estoy feliz por ti, amiga, dijo Ernesta con una sonrisa, mirando a la radiante Sofía. Entonces, ¿cuándo te vas de vacaciones? Pasado mañana. Del Mar dijo que me llevará a una playa impresionante que nunca he visto antes. No puedo esperar. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.